Noticia de última hora. El recién anunciado arancel del 30% a la Unión Europea y México acaba de provocar una respuesta inesperada. México y Canadá se saltan a Estados Unidos y firman un pacto histórico, el Corredor del Norte, un proyecto ferroviario y portuario que conecta el Pacífico con el Golfo, diseñado para desviar cada contenedor sin tocar suelo estadounidense. El impacto es inmediato, hablamos de $120 mil millones en mercancías, 30% en aranceles que podrían quedar en nada y hasta $4 mil millones en ingresos aduanales que Washington perdería de la noche a la mañana. Quédate hasta el final, porque este corredor no solo cambia el rumbo del comercio, podría decidir si la próxima generación de autos, acero y tecnología se fabrica en Estados Unidos o fuera de sus fronteras. El trazado suma más de 9.000 kilómetros de vías y redirige acero, baterías de autos eléctricos y soya con un valor superior a toda la nómina automotriz de Detroit en 2024. Para la Casa Blanca, esto significa menos piezas en las líneas de ensamblaje, precios más altos en materiales de construcción y un boquete fiscal equivalente al PIB de Nebraska. Mientras Trump promete aranceles, Canadá y México construyen hechos, un eje de 7.000 kilómetros desde Prince Rupert hasta Mazatlán, financiado por más de $3.000 millones privados y con un megapuerto en el Pacífico capaz de mover 8 millones de contenedores al año. En contraste, lo que Estados Unidos recauda con los aranceles al acero representa apenas el 0.04% de sus ingresos federales, una cifra mínima frente al riesgo de que gran parte del comercio cruce por este nuevo corredor. Y las consecuencias ya se sienten. Proveedores de autopartes advierten que podrían trasladar operaciones a México o Canadá si la incertidumbre arancelaria se mantiene. Cada tren desviado agranda la brecha de precios entre Estados Unidos y sus vecinos, exactamente lo que Washington quería evitar. Este corredor no es solo un atajo, sus impulsores lo llaman el Canal de Panamá sobre rieles, capaz de reducir costos hasta en un 7% para exportadores del Pacífico. Para Washington, no se trata solo de dinero, sino de perder palanca política. Porque no se puede cobrar un arancel a un tren que jamás cruza la frontera. La primera locomotora ya está lista para salir antes de que los aranceles entren en vigor. Y su silbido podría retumbar hasta el Capitolio. La narrativa pública habla de más capacidad, pero el verdadero juego es la inmunidad arancelaria. En Manzanillo, las obras avanzan a toda velocidad, dragas abren un canal más profundo y nuevas losas de muelle apuntan a duplicar la carga hasta 10 millones de contenedores al año, justo a tiempo para adelantarse al martillo arancelario de Trump en agosto. Los números son claros, el puerto canadiense de Prince Rupert ya mueve el peso de 250.000 trenes al año y Manzanillo se prepara para superar a Los Ángeles en tráfico portuario. Entre ambos, una cinta continua de riel y asfalto conecta el Pacífico con el Golfo, sin necesidad de un sello aduanal estadounidense. Cada kilómetro de ese corredor actúa como válvula de escape, cuanto más altos sean los aranceles, más carga se desvía y más se vacían los almacenes y fábricas del Medio Oeste. El golpe es monumental. En 2024, el comercio bilateral de Estados Unidos con Canadá sumó $762 mil millones y con México alcanzó $839 mil millones. Solo un desvío del 10% hacia el corredor del norte equivaldría a $160 mil millones en mercancías fuera del alcance de aduanas y puertos estadounidenses. Washington depende de esas tarifas. En 2023, aduanas recaudó $92 mil millones en aranceles e impuestos, la segunda fuente de ingresos del gobierno después del Servicio de Impuestos Internos. Con el nuevo sistema, esa caja se vacía rápido. Las fábricas lo sentirán primero. Automotrices del Medio Oeste pagando más caro el acero canadiense, químicos del Golfo absorbiendo fletes adicionales para recuperar insumos que ahora se mueven sin costo hacia Vancouver o Mazatlán. Para los consumidores, la advertencia ya circula en el Senado. Una reducción de apenas 2% en el volumen portuario estadounidense podría traducirse en un aumento de 4 centavos por cada dólar en productos importados. Y todo esto antes de que el arancel del 30% de Trump entre en vigor el 1 de agosto. El corredor del norte no es solo un desvío, es un cambio de poder que transfiere el control de las tarifas de Washington a dos vecinos decididos a reescribir las reglas sin pedir permiso. Para completar la jugada, Canadá y México ya ensayan un sistema aduanero único basado en cadena de bloques que les permite intercambiar certificados de origen sin pasar un solo dato por servidores de Estados Unidos. Esto borra de golpe ingresos que suman más de $1.200 millones al año en tarifas de procesamiento. Y lo hace con una ventaja adicional, velocidad.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas muestra que estas plataformas reducen los tiempos de despacho de hasta 5 días a apenas 24 horas. En un corredor libre de aduanas y más rápido que cualquier cruce fronterizo de Estados Unidos, los cargamentos de alto valor ahora encuentran un carril premium sin pagar un solo peaje estadounidense. Y en Washington, los primeros reportes ya encienden alarmas, la recaudación se esfuma, la influencia se debilita y el mapa comercial de Norteamérica comienza a dibujarse lejos de sus manos. La clave ya no es el acero ni los trenes, sino el software, programas informáticos. Con el nuevo sistema en cadena de bloques, blockchain. Las dobles entradas de datos desaparecen, los retrasos aduaneros se esfuman y se desactiva un negocio multimillonario que hoy mantiene vivas a decenas de ciudades fronterizas en Estados Unidos. Un solo registro distribuido borra más de $1.000 millones en tarifas, acelera los tiempos de despacho y convierte a Washington en un espectador sin control sobre algoritmos que no le pertenecen. El corredor del norte acaba de encontrar su combustible secreto, tecnología que fantasma la frontera antes de que el primer vagón cruce el río Bravo. Las fábricas ya sienten el golpe. En abril de 2025, General Motors frenó en seco su línea de furgonetas eléctricas Bricktop en Ontario, mandando a casa a 1.200 empleados y advirtiendo que al menos 500 de esos puestos quedarán congelados hasta octubre. Y el efecto dominó es brutal, por cada empleo de ensamblaje perdido, hasta 7 más caen en talleres, transportes o incluso en los pequeños negocios que alimentan a los obreros. En total, 500.000 de salarios dependen de que esas plantas no se detengan. La industria automotriz sostiene 10 millones de empleos en Estados Unidos, cerca del 5% del sector privado. Cada nuevo trabajador en la línea genera 9 más en la cadena de suministro. Por eso, si el corredor del norte arrastra solo una fracción de la producción de baterías fuera de Michigan hacia Quebec, la sangría se acelera. Los sindicatos lo saben, trabajadores portuarios ya llaman a los aranceles de Trump una guerra económica contra la clase obrera, mientras advierten que si los barcos se desvían a Canadá o Mazatlán, tal vez nunca regresen. Detroit ya lo resiente, cada producción cancelada golpea a sus proveedores, y un solo paro como el de Bricktop amenaza miles de empleos. Multiplicado por cientos de miles de vehículos desviados, el Medio Oeste no enfrenta un discurso político, sino una verdadera bomba de tiempo fiscal. La realidad es ineludible. $120.000 millones en acero y autos acaban de saltarse la caseta de Washington. México se sumó al corredor de Canadá y juntos construyen una salida continental. Esto no es un atajo, es una prueba de resistencia al muro de aranceles del 30%. Si se mantiene, Detroit pronto podría ensamblar autos con las manos vacías, mientras las casetas de aduanas cuentan menos camiones. La lección es clara, quien construye la infraestructura, escribe las reglas. Hoy, Canadá y México ya marcan el paso, mientras Washington parece quedarse atrás. La gran incógnita es inevitable, ¿cederá Estados Unidos y cambiará de estrategia, o permitirá que sus vecinos desvíen el comercio frente a sus propios ojos? ¿Estamos viendo el inicio del fin del dominio económico estadounidense en Norteamérica? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu respuesta podría anticipar los titulares de mañana. Nos vemos en la próxima.